Señores de Japenizan Seguridad Electrónica, buenos días. Son Carlos Arturo Fierro, Alejandro Hernández, don Nelson Martínez, buenos días. Cristian Borda, Brauen Olozano, buenos días. José Portos, don Lenis Rafael Gutiérrez, buenos días. Don Edilberto Iván, don Iván Caballero, Andrés Sáenz, Edilberto, Hugo León, buenos días. Lenis Gutiérrez, Iván ya lo saludé. Señores de Class Tech, Hugo León, ya creo que ya lo había saludado. Alejandro Hernández, Class Tech ya. Don Luis Corredor, buenos días. ABL Technology, Anderson, buenos días. Andrés Sáenz, buenos días. Don Hugo Calderón, don Eddie, buenos días. Oscar Padilla, buenos días. Bueno, ABL ya, me perdí por aquí, ya, don Cristian Borda, ya, buenos días, ¿qué tal Cristian? Smart Tech de Barranquilla, buenos días. Casuista, ok, buenos días. Don Carlos Arturo Fierro, ya lo saludé. Don Nelson, buenos días. Don Nelson Martínez, Lenis Rafael, Javier Garavito, buenos días. Ricardo Muñoz, buenos días. Johan Salinas, Juan Carlos Zambrano, Juan Master no sé quién será, buenos días de todos modos. Prince Security, buenos días a todos. Bueno, en el día de hoy o a partir de hoy vamos a empezar una capacitación que teníamos aplazada desde hace algún tiempo, que es una curso o una enseñanza básica de electrónica. Vamos a tratar de enseñar, digamos, la parte básica, y luego más adelante vamos a dar otro curso un poquito más avanzado. La idea de este curso es que este primer curso es gratis para todos los que están conectados en este momento. Si lo pueden recomendar, si nos pueden dar inscribirse al canal de YouTube, si lo pueden compartir para que lo vean en este momento, nos ayuda mucho en eso. Entonces, señores de Technology Soluciones, don Mauricio, buenos días. Entonces espero que les pueda ayudar y podamos digamos agregar un poquito en esta cuarentena que nos tienen, y la idea es compartir con ustedes un poco de conocimiento. Bueno, entonces creo que ya estamos tardecito, ya vamos un poquito retrasados, qué pena la demora. Arranquemos entonces. Bueno, entonces es un curso básico de electrónica. El contenido más o menos de lo que vamos a ver es esta parte. Entonces vamos a empezar con un primer módulo que tiene estos temas, lo que es la parte de electricidad, los conceptos básicos, la ley de Ohm, la ley de Watt, todo lo que son resistencias, circuitos en serie y paralelo, que es la corriente continua y corriente alterna, todo el manejo del multímetro, el protoboard. En el módulo 2 vamos a ver lo que es la parte de simbologías, diagramas esquemáticos, clasificación de componentes, que son componentes pasivos, componentes electromecánicos, componentes, bueno, hasta aquí no vemos los activos. Vamos a ver el estaño y el cautín, cómo soldar con estaño y cautín, las tarjetas, o cómo hacer soldaduras de componentes. En el módulo 3 vamos a ver componentes activos, circuitos integrados, hojas de datos, circuitos impresos, y vamos a ver algo del software para diseño de circuitos impresos. Módulo 4 vamos a ver todo lo que son las fuentes de alimentación, los transformadores, rectificadores, reguladores. Vamos a ver cómo se monta una fuente de alimentación. En el módulo 5 vamos a ver un comparador, o los comparadores de voltajes, inversores de voltaje, seguidores de voltaje, amplificadores, sumadores, restadores, convertidores de voltaje y el amplificador operacional. Este es, digamos, como el primer curso que vamos a hacer. De pronto en el camino vamos a ir adaptando. Si necesitamos meter algún tema, lo metemos, o si necesitamos adaptar algo más. Este es el primer curso, es el curso básico. Luego vamos a hacer otro un poquito más avanzado. Entonces por ahora vamos a ver este primer curso. Bueno, para los que de pronto no me conocen o no me conocían, yo soy
ingeniero Carlos Ortega. Yo soy el que les va a estar acompañando en este curso. Por aquí seguimos saludando. Llegó alguien más, don Luis Mora, buenos días. Don Andrés Londoño, buenos días. Luis José Mora, sí. Entonces vamos a arrancar. Lo primero que vamos a ver es la importancia de la electrónica o por qué es la, digamos, de dónde nace, de cómo nace y por qué es tan importante. De las ciencias que ha tenido un mayor auge o mayor crecimiento es la electrónica desde que empezó hace un poco más de 50 años hasta el día de hoy. Se han hecho muchos avances en muchos campos, en diferentes campos. La electrónica ha ayudado a que estos avances sean más vertiginosos. Todo lo que es la parte del software de los celulares, de los computadores, no habría sido posible sin toda esta, digamos, ciencia de la electrónica. La electrónica parte de otra ciencia que es la electricidad, que a su vez hace parte de la física. O sea, desde los fenómenos físicos nace la electricidad cuando se descubren fenómenos que tienen que ver con los campos eléctricos, y de la electricidad nace la electrónica como tal, ¿sí? De ahí nace todo esto. Bueno, pues como todos saben, la electrónica hace parte de nuestras vidas desde hace mucho tiempo, en muchos aspectos, ¿no? En la cocina, en el entretenimiento, en nuestro trabajo, bueno, en muchos campos. Y pues sin eso todavía viviríamos digamos, en una vida muy, digamos, muy de la caverna, ¿no? Porque sin eso no podríamos, digamos, comer como comemos hoy en día, viajar como viajamos, bueno, no podríamos hacer muchas cosas de las que hacemos. Toda la electrónica nace, vamos a reducir aquí un poquito, o mejor acá. Listo. Toda la electrónica nace con la invención del transistor en 1947. Desde ahí nace todo lo que es la electrónica como tal, o sea, todo lo que contienen los computadores, los procesadores que tienen los computadores internamente están diseñados en base a transistores. Este es el primer transistor que se desarrolla en 1947, así como lo ven en la imagen, así de grande era el transistor. De hecho, en Estados Unidos hay un museo donde tienen el primer transistor, el diseño del primer transistor. De aquí parte lo que es la electrónica. Todo el desarrollo de los circuitos integrados parte de acá. De aquí en adelante es donde se empieza a desarrollar la electrónica. Digamos, ¿qué es lo que ha hecho que se haya desarrollado mucho más? Volver esto lo más pequeño posible. O sea, la idea era meter la mayor cantidad de transistores en un circuito integrado para hacerlo, digamos, más pequeño. Con la invención del transistor. Y de ahí se ha venido, bueno, haciendo los desarrollos que ya conocemos. Pero de acá parte toda la electrónica. Luego, esta es una curva o una estadística que hacen de la ley de Moore, que desde que se empezaron a desarrollar los computadores, o sea, más o menos desde que aparecieron los transistores, un señor de apellido Moore hizo una curva del crecimiento de los transistores que se han ido metiendo en un procesador o en un chip que utilizan los computadores. Entonces, a medida que iban creciendo o que iban saliendo nuevos computadores, los procesadores pues iban teniendo más capacidad, más análisis de datos, y pues obviamente para hacer esto se le fueron metiendo más transistores. Es tanto que en esa ley de Moore, lo que ellos han dicho se ha ido cumpliendo. O sea, la cantidad de transistores que se han ido metiendo en un procesador va formando una trayectoria de una curva exponencial, y se calcula que para el año 2023 un computador ya puede pensar como piensa un ser humano. Pues eso digamos, no es nada lejos. De hecho, ya hay máquinas que le ganan a los seres humanos jugando ajedrez. No sé si alguno de pronto hace algún tiempo vio una máquina que se llama la Deep Blue,
que compitió contra Gary Kasparov en ajedrez, y bueno, al principio no le ganó, pero ya le ha ganado varias veces. De hecho ya le gana en ajedrez. Entonces el cálculo de esta ley, que se ha ido cumpliendo desde la invención del transistor, es que para el año 2023 ya hay un computador que piense como un ser humano. Y ese mismo cálculo dice que para el año 2045 una computadora, o sea, ya se habrá inventado una computadora que piense como todos los seres humanos del mundo. O sea, que el desarrollo que va a tener esto es una cosa brutal, o sea, es una cosa que nos va a cambiar la vida a todos, y la idea es que los seres humanos que estén para ese año tienen que pensar o tienen que tener un desarrollo de pensamiento para poder manejar ese tipo de máquinas o ese tipo de dispositivos electrónicos que van a haber en ese tiempo. ¿Listo? Entonces eso es algo que nos deja, digamos, para reflexionar en estos días, ¿no? Que el desarrollo tecnológico va a una velocidad increíble, y pues nosotros tenemos que tratar de ir también a, digamos, de crecer a la par, ¿no? Bueno, entonces por aquí vamos, sigamos. Bueno, entonces, ¿qué es la electricidad? Bueno, la electricidad, como dice es un conjunto de fenómenos físicos causados por la existencia, interacción y movimiento de cargas eléctricas, más específicamente electrones. O sea, a partir de este descubrimiento de que descubren que hay los materiales tienen unas cargas eléctricas o pueden generar unas cargas eléctricas que se mueven, de ahí nace este fenómeno que se llama electricidad. Es un fenómeno físico que sucede en ambiente natural, como son los rayos, o generados por el hombre, como son las hidroeléctricas. La energía eléctrica tiene algo, y, o sea, digamos, lo que causó gran impresión o asombro que podían utilizar la energía eléctrica era que la podían convertir en otros tipos de energía. Entonces, por ejemplo, energía calórica como los hornos, como las planchas, energía lumínica como las bombillas, como los reflectores, energía mecánica como los motores, y energía química como las baterías. O sea, todo este cambio de energía eléctrica a otro tipo de energía es lo que volvió interesante a esta ciencia de la electrónica. Y pues la electricidad estudia todos estos fenómenos. Pues gracias a la electricidad es que tenemos luz, tenemos televisión, tenemos radios, tenemos carros, bueno, tenemos muchos desarrollos en las casas. Alguien dirá, no, pero no sé, yo uso un carro que no tiene electricidad, solo es mecánico. Sí, pero para llegar a desarrollar esos carros mecánicos, alguien tuvo que tener un aparato electrónico para poder hacer eso. No sé, si usted va o mira las fábricas de Ford, cuando se diseñaron el primer automóvil de Ford no tenía nada de electricidad, pero toda la fábrica para ensamblar y construir ese carro tenía electricidad. O sea, toda la fábrica funcionaba. Sin esa electricidad nunca se hubiera podido construir ese carro mecánico. Bueno, entonces vamos a entrar aquí. La carga eléctrica es por donde empieza toda esta parte de la electricidad. Entonces, lo primero que hay que entender es que la materia o todo lo que existe en el mundo está compuesto por átomos. Estos átomos a su vez tienen unas partículas llamadas protones, neutrones y electrones. El protón y el neutrón están en el interior, en el núcleo, y están unidos al núcleo, están muy unidos al núcleo, y los electrones están en la corteza, están girando alrededor del átomo. Estos electrones es lo que va a cambiar toda la historia de la electricidad, y es que el hecho o el fenómeno de poder mover estos electrones de un átomo a otro átomo es lo que empieza a verse como la electricidad. Entonces, el fenómeno particular es que estos electrones tienen una carga que es negativa y los protones tienen una carga positiva. Los neutrones no tienen carga.
Cuando dos átomos que tienen diferentes, digamos, cantidades de electrones, sobre todo de electrones, se acercan o están cerca, sucede un fenómeno, y es que cuando un átomo está más cargado de protones, puede atraer electrones que tenga además otro átomo. Entonces, me refiero a que partículas con cargas del mismo signo, positivas o negativas, se repelen, pero partículas con signos contrarios se atraen. O sea, un átomo que esté más cargado positivamente y otro átomo que esté con más electrones puede atraer, o sea, el átomo le puede robar electrones al otro átomo que tiene de más. Esto es lo que hace que este fenómeno físico de la electricidad tenga importancia, el hecho de que estos electrones se muevan de un átomo a otro. Entonces, este es el fenómeno que, digamos, que cobra importancia para la electricidad, digamos, el hecho de poder mover estas cargas. Entonces, hay materiales que tienen átomos con más cargas negativas, y hay materiales que tienen átomos con más cargas positivas. Lo que se mueve o lo que se puede, digamos, desprender de un electrón son los electrones. ¿Por qué? Porque los electrones están en la corteza del átomo y están girando, y digamos, son fáciles de desprender en algunos átomos, no en todos. Sí, hay algunos átomos que permiten que estos electrones se desprendan. Ya lo vamos a ver. Bueno, entonces vamos a ver los materiales que tienen estas propiedades de mover más electrones o mover menos electrones. Entonces, los materiales se clasifican en tres. El primer tipo de materiales son los conductores. En este tipo de materiales, los electrones de los átomos son fáciles de desprender. Entonces, un material de estos, pues, es el cobre, que es el que más se utiliza para fabricar conductores. Por eso es que, digamos, que se utiliza, porque estos pueden hacer que los electrones de ellos se desprendan y pasen a otro átomo. Este movimiento de electrones, pues, es lo que hace que se genere la electricidad. Hay varios materiales también, como el latón, el acero, el metal, el bronce, el hierro, el aluminio, pero los más utilizados es el cobre. Luego están los materiales aislantes. Entonces, en estos materiales los átomos están muy amarrados a los electrones, están muy amarrados a los átomos. Entonces, esto hace que los electrones no se desprendan de un material a otro, de un átomo a otro. El ejemplo de estos materiales, pues, es el plástico, la madera, la cerámica, el vidrio, el papel. ¿Sí? Estos materiales, los átomos de estos materiales tienen electrones muy fuertes. Por lo general tienen la misma cantidad en un átomo de protones y electrones. Entonces, esto hace que sea, digamos, neutro, o sea, que la misma cantidad de protones sea electrones. Entonces los electrones quedan muy amarrados al átomo y no se desprenden. Bueno, y por último vamos a ver otro tipo de materiales, que son los semiconductores. Este tipo de materiales es en el que está basado toda la electrónica, y son materiales donde por algún efecto, ya sea algún efecto o fenómeno físico, puede cambiar de aislante a conductor. ¿Sí? Tiene las dos propiedades, tiene propiedad de conductor y tiene propiedad aislante. Ya sea, por ejemplo, la luz, el calor, puede hacer que estos materiales cambien de un estado a otro. Entonces, un ejemplo muy claro de esto son los paneles solares. Un panel solar está construido de un material semiconductor que, cuando le cae la luz, cuando le da la luz al panel solar, hace un fenómeno físico que produce electricidad. ¿Sí? Más adelante vamos a ver, o a medida que vayamos avanzando en el curso, vamos a ver cómo funciona todo esto. Bueno, importante, entonces tenemos tres tipos de materiales: conductor, aislante y semiconductor. Esos son los tres tipos de materiales. Conductores son los cables, son el cobre, el acero, el aluminio. Aislantes, el vidrio, el papel, la cerámica. ¿Sí? Estos materiales
digamos, a través de ellos no pasa la electricidad. ¿Sí? Más adelante vamos a ver un poquito cómo funcionan todos estos materiales. Bueno, vamos por aquí. Listo. Listo. Vamos entonces a ver ahora los conceptos básicos de la electricidad. Entonces, un concepto o el primer concepto que vamos a ver es la corriente. La corriente es la cantidad de electrones que pasan por un material, puede ser un conductor, en un instante dado. Entonces aquí vemos, en la imagen vemos cómo los átomos pasan de un electrón a otro, de un átomo a otro, perdón, los electrones, mire, se mueven aquí y pasan a otro átomo. Ese es el movimiento de los electrones. Este movimiento de electrones se llama corriente. Esto es la corriente, es el flujo de electrones a través de un material en un instante dado. Esta corriente se mide en amperios y en la simbología de la electricidad o de la electrónica, la corriente se representa por la letra I. Entonces, por ejemplo, decimos 10 amperios y si yo quiero saber cuál es el símbolo de la corriente, es la letra I. ¿Listo? Esos conceptos hay que tenerlos bien claros. Luego aparece el voltaje. Entonces, el voltaje es la fuerza que hace que estos electrones se muevan. O sea, en la corriente los electrones van moviéndose, pero hay algo que causa que esos electrones se muevan. Ese es el voltaje. El voltaje es una fuerza que hace que estos electrones vayan avanzando de un átomo a otro. Entonces, la corriente es el movimiento de electrones y el voltaje es la fuerza que hace que estos electrones se muevan. Digamos, esto se conoce como fuerza electromotriz, pero digamos, el término más común es el voltaje, como lo conocemos. La medida del voltaje es el voltio. De hecho, el nombre voltaje viene del voltio, que es en honor a un físico que descubrió, es el físico Volta, que inventó la batería y descubrió todo este fenómeno físico. El voltaje se representa por la letra B. Hablamos de 10 voltios, de 100 voltios. Bueno, entonces, voltaje es la fuerza que mueve los electrones, corriente es el movimiento de electrones. Y ahora viene otro término que se llama resistencia. Entonces, la resistencia es la oposición que ofrecen los materiales al ser atravesados por una corriente eléctrica. Entonces, el voltaje es la fuerza que hace mover los electrones comienzan a moverse causando una corriente, pero de acuerdo al material, el material va a presentar una oposición al paso de la corriente. Unos materiales pueden tener menos resistencia, otros materiales pueden tener más resistencia. Entonces, los materiales con más resistencia, recuerde, los aislantes. Los materiales con menos resistencia, los conductores. Esta resistencia es que yo dejo pasar unos poquitos electrones o dejo pasar más electrones. Así funciona, digamos, toda esta ciencia o todos estos fenómenos físicos. Entonces, tenemos tres términos: resistencia, voltaje y corriente. Hasta acá tenemos alguna inquietud, alguna duda. Vamos a ir resolviendo inquietudes por momentos. Bueno, por aquí de paso voy a un momentico para saludar al señor Leonardo, Luis Alberto, don Fernando Muñoz, buenos días. Alejandro Hernández: podrán tener la capacidad de procesamiento del cerebro humano, pero no tendrán la conciencia, porque para eso hay que tener un proceso de vida, don Alejandro. Don Olga, buenos días, una gran ayuda. Olga Lucía, DFT Puertas Electrónicas. No sé, don Olga, en qué le podamos colaborar. Bueno, entonces, listo, sigamos. Entonces, términos de corriente. Don Luis Enrique Morales, buenos días. Voltaje, corriente y resistencia. Ya vamos a ir, ya nos estamos adentrando un poquito más en estos términos. Ya vamos a ir mirando cómo funciona cada uno. Vamos a ir avanzando. Al principio es como la parte, vamos a ponerlo así, tediosa, porque es de un poquito de historia, un poquito de teoría. Ya a medida que vamos avanzando vamos a ver más, digamos, más
más cosas prácticas, cómo funcionan. Bueno, entonces, circuito eléctrico. Entonces, ¿qué es un circuito eléctrico? Entonces, es un conjunto de elementos conectados entre sí de tal forma que permitan el paso de la corriente eléctrica para producir algún fenómeno como la luz, como el calor, como el movimiento. Que lo que decíamos, eso es lo interesante de la energía eléctrica, que la puedo transformar en otro tipo de energía. En la imagen vemos una batería que produce una corriente o que genera una corriente que va a atravesar un dispositivo, en este caso es un interruptor. Este interruptor es el dispositivo de control, o sea, el control que es el que me permite dar paso o no a la corriente. Y luego tenemos el bombillo. Al bombillo se le denomina carga. La carga es el elemento o el componente que va a consumir esa corriente o el cual va a atravesar esa corriente y va digamos, a manifestar algún fenómeno físico. En este caso, el bombillo representa o transforma esa energía en luz y en calor, porque los bombillos se calientan también, entonces produce dos tipos de energía, luz y calor. Y el cable por el cual se está pasando esa corriente es el conductor. Entonces, estos son los, digamos, los cuatro tipos. Hay otro tipo de componente, pero estos son como los principales en un circuito. La fuente de alimentación o la fuente de energía, que es el componente que me va a producir la energía eléctrica. Entonces, el bombillo no produce energía eléctrica, el cable tampoco produce energía eléctrica. El único componente que produce energía eléctrica en este circuito es la batería. A este tipo de componente se le llama fuente de alimentación o fuente de energía. Cuando la batería genera la electricidad, pasa a través del circuito, que el primer componente que va a atravesar es un componente de control. Si esto está para un lado, pasa corriente, y si está para el otro lado, no pasa corriente. Entonces, por eso le llama el control. Y la carga es lo que el componente al cual le va a llegar esta energía y que la va a transformar en otro tipo de energía. Y el conductor. Estos son los cuatro componentes de un circuito eléctrico. Bueno, dentro de los circuitos eléctricos tenemos otros conceptos. En este caso, el primer concepto, circuito abierto. Circuito abierto es cuando yo tengo un circuito, vamos a poner el mismo circuito, una batería, unos cables, una bombilla, y hay una trayectoria de corriente, una corriente que circula de un circuito de la fuente de alimentación a la carga. Aquí esto da luz y calor, y pues la corriente sigue. Cuando yo despego el cable de la bombilla, a esto es a lo que se le llama circuito abierto. O sea, se rompe la trayectoria de la corriente ya no tiene por dónde fluir y no hay paso de corriente. Hay algo, ya que estamos aquí, que vamos a ver en un momentico. Vamos aquí. En este gráfico ustedes ven que la corriente fluye del terminal menos, en este caso, hacia el terminal más. Pero aquí en esta gráfica ustedes ven que la corriente fluye del terminal más al terminal menos. ¿Qué es lo que sucede? Resulta que durante muchos años, mucho tiempo, se creía que la electricidad fluía o la corriente fluía del terminal positivo al terminal negativo, y se escribieron muchos libros de electricidad, de fenómenos eléctricos. Incluso se alcanzaron a escribir libros de electrónica donde se creía que esto era cierto, que la corriente fluía del terminal positivo al terminal negativo. Pero resulta que no es así. Resulta que lo que se mueven son las cargas negativas. Como hay movimiento de electrones, la corriente fluye del negativo hacia el positivo. Pero ¿qué pasó? Como se habían escrito tanta bibliografía, tantos libros con el concepto contrario, nunca se cambiaron, se dejaron así. Entonces por eso ustedes van a encontrar muchos libros o muchos, sobre todo textos antiguos, donde tienen esta simbología, que la corriente fluye del más al menos, pero en realidad es al contrario. ¿Listo? Esto para que lo tengan en cuenta. En realidad esto no afecta
en nada, o sea, después de mucho tiempo se descubrió que esto en realidad no afecta en nada a los análisis matemáticos de los circuitos, sigue siendo lo mismo, simplemente es un concepto que en un principio quedó errado, pero en realidad no es como ver las cosas al revés, pero estar al revés, o sea, yo estoy al revés y estoy viendo las cosas al revés, ¿sí? No tiene nada si se invierte. Sí, es un concepto solamente de orden, sí, para poder ver las cosas como son. Bueno, por aquí don Andrés Sáez nos dice que si hay alguna regla que dicte que los interruptores tengan que ser en la línea negativa o en la línea positiva. Don Juan Carlos González, buenos días. Bueno, como les decía, en realidad mañana vamos a ver lo que es la parte de la corriente alterna y la corriente continua. Bueno, en realidad esto no tiene nada de, no tiene, digamos, no hay ningún problema que se coloque en el positivo o el negativo. Lo que hay que tener en cuenta, de acuerdo al tipo de corriente, es bueno, algunas consideraciones de seguridad sobre todo, pero en realidad para el fenómeno físico como tal no importa si lo coloco en un lado o lo coloco en otro lado, ¿sí? O sea, para un circuito no tiene nada que ver que un interruptor se coloque en un lado o se coloque en el otro lado, no tiene nada que ver. Por ejemplo, viéndolo en este circuito acá, este interruptor que tenemos aquí, no importa que se coloque aquí en este lado o se coloque en el otro lado, no tiene nada que ver, ¿sí? Pero hay unas normas de seguridad que se han ido estableciendo de pronto que nos dan esa regla, pero para el fenómeno eléctrico o para la física esto es independiente, ¿sí? Sobre todo las consideraciones es más por seguridad, no porque si se ponga en un lado o el otro lado el circuito no va a funcionar o la corriente no va a fluir, no, el fenómeno es el mismo, o sea, la corriente fluye igual siempre que esté por el mismo lado. Lo que pasa es que ya la electricidad y la electrónica se fueron uniendo y se fue mezclando y fueron saliendo otras cosas, entonces ya se inventaron unas normas de seguridad que son las que digamos dicen cómo se deben conectar o instalar circuitos electrónicos o eléctricos, entonces eso lo vamos a ver más adelante. Bueno, y vamos por acá, circuito abierto, listo, cortocircuito. Entonces este es un concepto muy importante que, bueno, muchos de pronto no lo conocemos porque lo hemos escuchado y se hizo un corto, no sé, en la licuadora, en el cable de la plancha, no sé, el carro, el cable de la batería hizo corto, pero ¿a qué se refiere con un corto? Entonces, el corto en realidad quiere decir, en un circuito yo tengo una trayectoria, en este caso la corriente pues debe atravesar el bombillo para que el bombillo prenda, pero si yo uno un cable, digamos que está más cerca de la batería con otro cable, con el cable de la alimentación, o sea, los dos cables de la alimentación, lo que voy a hacer es un camino que es el camino de la corriente. La corriente tiene algo y es que ella siempre va a buscar el camino más corto para regresar a su fuente de alimentación. La fuente de alimentación sale de un lado y regresa al mismo lado, ¿sí? O regresa a la misma fuente de alimentación, digamos, sale de un positivo, vamos a ponerlo así, y regresa a un negativo. Ella siempre va a recorrer el circuito y vuelve, pero si ella tiene algún camino, el camino más corto que sea, ella va a agarrar el camino más corto, ¿sí? Eso tiene la corriente, que ella siempre va a buscar el camino más corto. Entonces, la forma de proteger los cables es con un material aislante, por eso los cables tienen un plástico por encima. Ese aislante hace que la corriente no se vaya por donde ella quiere, sino por donde el cable le diga. Pero a veces suceden cosas como, por ejemplo, que el cable se pela o se le rompe el plástico por un lado y hace contacto con un cablecito por otro lado, entonces hace que la corriente fluya por un camino más corto. A esto es a lo que se le llama un cortocircuito. Hay cortocircuitos que no pueden causar daño o que simplemente hacen que deshabilite una parte de un circuito,
pero hay cortocircuitos que pueden causar daños. Entonces, desde dañar un aparato electrónico hasta causar un incendio. Eso es muy normal, o sea, que por ejemplo dejan un enchufe, un cable mal conectado, se hace un corto y cuando pasa un cortocircuito, como es el camino más corto, lo que sucede es que fluyen más electrones, o sea, empiezan a salir más electrones de la batería, en este caso, y los terminales, cuando hay mucho flujo de corriente, cuando hay mucho flujo de energía, tienden a calentarse, que es otro fenómeno físico. Es que los conductores, digamos, el hecho de que vayan muchos electrones pasando causa una fricción en el conductor. Esto se representa o se manifiesta en forma de calor. Entonces el conductor o el cable se va a calentar, y dependiendo de si el cable soporta ese calor, soporta esa temperatura, soporta ese paso de electrones, esa cantidad de electrones, se puede incendiar, se puede reventar, bueno, puede causar muchas cosas. Entonces estos ya son fenómenos. De pronto, cuando veamos lo de la parte de seguridad, vamos a ver un poquito de este tema. Entonces, circuito abierto, el circuito se abre. Cortocircuito, el circuito el circuito se va por un camino más corto y pues puede causar daños. Bueno, entonces ahora entramos a otra parte, que es la ley de Ohm. ¿Listo? ¿Hasta acá tenemos alguna otra pregunta? De ahí, en algunos casos en los que los LED si no interrumpe la línea viva, queda encendido los LED. Ese es, Adail Reina, ese es un fenómeno, lo vamos a ver mañana. Es que me están adelantando un poquito, mañana vamos a ver que ese es un fenómeno. Vamos a ver por qué pasa esto. Esto tiene mucho que ver con lo que estábamos viendo ahorita, o lo que nos preguntaba don Andrés, lo de los interruptores. Esto tiene algo que ver sobre todo con normas de seguridad. ¿Sí? Lo vamos a ver mañana, lo explicamos. De todos modos, ahorita lo anoto por aquí para explicar por qué pasa esto, por qué a veces los LED cuando se corta una línea, ellos quedan prendidos y no hay flujo de corriente, ¿sí? Entonces vamos a ver este fenómeno que ocurre. Bueno, la ley de Ohm. La ley de Ohm es una expresión matemática que relaciona el voltaje, la corriente y la resistencia. ¿Listo? Recuerde cuando vimos el voltaje, que es la fuerza que empuja los electrones, la corriente es el flujo de electrones, y la resistencia es la oposición que hace un conductor al paso de la corriente. Entonces, la corriente que circula, dice la ley de Ohm, que circula por un circuito eléctrico, es directamente proporcional al voltaje e inversamente proporcional a la resistencia. Bueno, esto es algo que descubrieron el señor de apellido Ohm, y estableció esta ley que sirve para todo tipo de circuitos eléctricos, y se cumple muy bien. Entonces dice que la corriente es igual al voltaje sobre la resistencia. Pero para hacer esto más fácil, se creó este triángulo, que es el triángulo de Ohm. Este triángulo nos relaciona la ley de Ohm. Entonces, si yo quiero saber la fórmula del voltaje, simplemente vengo aquí, tapo el voltaje y lo que queda es el resultado. Entonces es I por R. Si quiero conocer la corriente, recuerden, primero, V es voltaje, I es corriente y R es resistencia, ¿no? Si quiero saber cuál es la corriente, simplemente me vengo para acá, tapo la corriente y entonces digo, la corriente es igual al voltaje sobre la resistencia. Y lo mismo para saber la resistencia. Entonces me vengo para acá, digo, la resistencia es igual al voltaje sobre la corriente. Es una de las leyes más usadas en la electricidad, desde el estudiante de electrónica hasta el ingeniero más avanzado usa esta ley. Es universal. Digamos que la electricidad y la electrónica tienen algo, y es que lo mismo que usted conoce aquí, es lo mismo que se conoce en la China. O sea, es lo mismo en electricidad, la electricidad, las leyes, las normas, todo es
es idéntico, ¿sí? O sea, es idéntica, las leyes que aplican aquí son las mismas leyes que aplican allá, o sea, es universal. Los símbolos es igual, también es lo mismo, toda la simbología es igual aquí y es igual allá. Entonces, primero, triángulo de Ohm, entonces que voltaje es igual a corriente por resistencia. ¿Listo? Vamos a ver un ejemplo. Vamos a quitar por aquí este. Listo. Entonces, dice en el ejemplo que tenemos un circuito que tiene una resistencia de 6 ohmios y la corriente es de 2 amperios. Pregunta, ¿cuál es el voltaje de la fuente? Listo, entonces tenemos resistencia 6 ohmios. Bueno, creo que no les había mostrado en la parte de arriba que la resistencia se da en ohmios, pero se representa con el símbolo de omega. Y la corriente es 2 amperios. Entonces tenemos R igual a 6 ohmios y I es igual a 2 amperios. Y nos piden encontrar el voltaje. Entonces me vengo para acá, tapo la B y tenemos que voltaje es igual a corriente por resistencia. Entonces, según la ley de Ohm, el voltaje es igual a I por R, y reemplazando los términos nos da que es 2 amperios por 6 ohmios, eso nos da 2 por 6, 12. Por lo tanto, el voltaje que recorre el circuito es de 12 voltios, ¿sí? Es una forma de conocerlo. Igual puedo saber cuál es la corriente del circuito con el voltaje y la resistencia. Puedo saber qué tanta corriente está consumiendo. Bueno, hasta aquí alguna inquietud con esta ley de Ohm. Es muy sencilla. ¿Quieren que hagamos otro ejemplo o con el ejemplo que está ahí está bien explicado? Bueno, vamos a ver ahora lo que es potencia eléctrica. Listo, entonces potencia eléctrica es el trabajo o la fuerza que desarrolla una fuente de alimentación para producir un voltaje que a la vez va a generar una corriente eléctrica y que a la vez pues me va a transmitir una energía. O sea, potencia eléctrica es el trabajo que hace una fuente de alimentación para generar el voltaje que a la vez produce una corriente eléctrica. La energía que genera esta batería, esa energía se transmite a través del cable a el bombillo. En condiciones ideales, o sea, en un cable perfecto, toda la energía que se transmite de la batería le llega al bombillo. En la realidad esto no es tan cierto, o sea, hay una parte de la energía, un 1%, un 2% de la energía que genera una batería que se pierde en el cable, ¿sí? Pero digamos, gran parte de la energía que genera la batería le llega al bombillo. Entonces, energía es el trabajo que hace esta batería internamente con un proceso químico para producir un voltaje. Esa es la energía, ese es el trabajo que hace. Esta medida de la potencia se mide o se representa en watts se mide en watts y se representa por la letra P. En algunos documentos se representa con la letra W, pero cualquiera de las dos es válida. Bueno, para esta potencia eléctrica también existe una fórmula y también existe un triángulo. Entonces, la fórmula de la potencia es que P, que es potencia, es igual al voltaje por la corriente. O sea, la multiplicación de la fuerza que se hace por la corriente que se mueve, ese es el trabajo que hace o que ejecuta la fuente de alimentación, y esa es la potencia que está consumiendo la carga. ¿Listo? Bueno, entonces este es el triángulo de la potencia. Entonces lo mismo, si queremos hallar la potencia, tapamos aquí y tenemos que es voltaje por corriente. Ahora,
Si queremos saber cuánta corriente consume un bombillo, simplemente tapo la I y conozco la potencia y sabemos el voltaje. Un ejemplo, por ejemplo, yo compro un bombillo de 100 vatios para mi casa, yo sé que el voltaje de la casa es de 110 voltios y quiero saber cuánta corriente consume el bombillo. Ese ejercicio lo pueden hacer en casa. Vamos a ver un ejemplo. Entonces tenemos aquí el mismo circuito, tenemos un bombillo, tenemos una batería que nos genera un voltaje. Dice el ejemplo, un circuito tiene, por aquí, ya vamos a quitar esto aquí, listo, un circuito tiene un voltaje de 12 voltios y la corriente que circula por la carga es de 2 amperios, perdón, qué pena, es de 2 amperios. Entonces tenemos la corriente y nos pide que cuál es la potencia entregada por la fuente de voltaje y absorbida por la carga. Recuerden, la potencia que genera la batería es la misma potencia que le llega a la carga. Entonces, según la ley de Watt, la potencia es igual al voltaje por la corriente. Recuerden, tapamos la P y el resultado es V por I. Entonces, la potencia es igual a 12 voltios por 2 amperios. Eso nos da 24 vatios. ¿Listo? 24 vatios es lo que le entrega la batería a el bombillo. Esa es la fórmula de potencia. Entonces, tenemos dos leyes. La ley de Ohm, que nos dice que el voltaje es igual a la corriente por la resistencia, y la ley de Watt, que nos dice que la potencia es igual al voltaje por la corriente. Bueno, listo, por aquí. Listo, hasta acá, hasta esta parte de la ley de Watt, ¿tenemos alguna inquietud? ¿O vamos bien? Listo, bueno, entonces continuamos. Circuito serie. En esta clase de circuitos la carga se conecta una a continuación de la otra, formando una cadena, de modo que la corriente que circula por un elemento es la misma corriente que circula por todos y el voltaje se divide en cada uno de los elementos. Entonces tenemos la batería, tenemos un cable por donde va a pasar una corriente y tenemos los componentes. Entonces tenemos un circuito o un bombillo que va detrás del otro bombillo y a su vez va otro bombillo atrás, van conectados. Por aquí entra la corriente y por aquí sale y entra al siguiente bombillo, por aquí sale y entra al siguiente bombillo y por aquí sale y entra al siguiente bombillo. Esto lo vemos mucho en las instalaciones de las luces de Navidad. Bueno, las que son bombillitos separados con cables vienen así, conectadas en serie. En las mangueras internamente también vienen conectados en serie. Más adelante vamos a ver cómo viene este tipo de circuitos y cómo se conecta y cómo se calcula cuántos bombillos puedo colocar. Listo. Pero lo importante en esto es que la corriente que pasa por este bombillo es la misma que pasa por este, es la misma que pasa por este y es la misma que llega acá. La corriente es la misma para todos, pero en el circuito serie el voltaje es diferente. El voltaje de la batería llega a este punto y llega al otro punto. O sea, aquí tenemos en este extremo y en este extremo tenemos el voltaje total. Ese voltaje total, a la vez, si las cargas tienen la misma resistencia y tienen las mismas características, el voltaje se va a dividir en 3. O sea, si tengo 6 voltios, se va a dividir en 3 y a cada bombillo le va a caer le va a llegar 2 voltios. ¿Listo? Esa es una propiedad de los circuitos en serie. Entonces, por ejemplo, en el caso de los sistemas de alarmas comunitarias que tenemos, que algún instalador dice, es que yo puedo conectar 2 sirenas en serie. No, porque la sirena funciona a 110 voltios. Si usted conecta en serie, le va a caer 55 o le va a llegar 55 voltios a una y 55 voltios a la otra. Entonces hay que tener en cuenta ese tipo de características en los circuitos eléctricos. Bueno, en el caso de perdón, por aquí, qué pena, listo. Ahora, el circuito paralelo. Entonces, el circuito paralelo quiere decir que el extremo del bombillo, en este caso, se conecta a un extremo de la fuente. Todos los extremos del bombillo se conectan al mismo
extremo de la fuente, y el siguiente, y el otro extremo se conecta al otro extremo de la fuente de alimentación en este caso. Eso quiere decir un circuito paralelo. Yo puedo tener los circuitos paralelos conectados a una fuente de alimentación o conectados a cualquier otra cosa, o sea, no necesariamente tienen que ser conectados a una fuente de alimentación. Estos circuitos paralelos tienen una característica, y es que en estos el voltaje es el mismo, o sea, el voltaje que le llega a este bombillo es el mismo voltaje que le llega a este, es el mismo voltaje que le llega a este, ¿sí? En la parte de abajo se observa lo mismo, pero la corriente que sale, ¿sí? Si salen 6 amperios, se divide aquí un poquitico para acá, otro poquitico para acá y otro poquito para acá. Entonces, volvemos a lo mismo, si los bombillos son iguales, tienen las mismas características, la misma resistencia, la corriente se va a dividir en 3. Entonces, si tengo 6 amperios, la corriente se divide 2 amperios para acá, 2 amperios para acá y otros 2 amperios para acá. El voltaje es el mismo, pero la corriente se divide en los entre los componentes. Bueno, listo. Entonces, tenemos circuito paralelo y circuito serie. Bueno, por aquí vamos a ver un momentico. Jimmy Gutiérrez muy claro, José Zavala muy bien. Muy bien, muy bien. Don Olga Lucía nos dice, me hizo dar una idea para fabricar un tablero para ensayar tarjetas. Bueno, mañana les voy a dar una serie digamos, de componentes, si los pueden conseguir bien, si no, no importa, los vamos viendo, para que ustedes puedan probar estos componentes, puedan hacer un montaje. Hay unos tableros especiales para hacer estos circuitos, ustedes los pueden hacer también, no hay problema. Poco a poco vamos a ir viendo, ¿listo? Hasta ahora estamos empezando y vamos calentando apenas, ¿listo? Entonces, listo, vamos a ver aquí. Bueno, listo. Entonces vamos a dejar por el día de hoy hasta esta parte. No sé si tienen alguna duda con todo lo que hemos visto. Vamos a parar aquí. Mañana, la idea es esta semana, entre hoy y mañana, vamos a ver si sacamos el primer módulo, o esta semana, lo que nos resta de esta semana, sacar el primero y el segundo módulo. Vamos a ver qué tanto podemos avanzar. La idea pues es no cansarnos tan rápido. Yo sé que muchos quieren saber más, quieren aprender más, pero hay que ir pausados, o hay que tener paciencia. En la ciencia de la electrónica hay que tener paciencia. ¿Por qué? Porque así es esto, o sea, la electrónica no funciona con afanes, funciona con mucha paciencia. Por aquí don Leonardo dice, déjeme ver la otra gráfica. Bueno, ¿les podemos mandar el video internamente? Listo. La capacitación no va a quedar rehabilitada, entonces pues no la van a poder ver, o sea que tienen que llegar. Bien, vamos a ver si los videos sí los tenemos grabados, vamos a ver si internamente, por favor se escriben. No sé cómo lo hacemos, si nos mandan o por WhatsApp lo enviamos o por dónde. Tocaría, sí, por mail o por WhatsApp, pero que nos confirmen el dato del correo. ¿Al correo electrónico? Sí. Por favor, para que nos confirmen el dato al correo electrónico. El material lo tenemos en PDF también, se puede enviar en PDF, lo podemos enviar al final para que lo puedan tener. Algunas preguntas para practicar. Bueno, vamos a un ejercicio que les voy a dejar. Como les decía adelante, van a calcular la corriente que tienen o que consumen sus bombillos en las casas, ¿sí? En las casas tenemos bombillos de 100 vatios, de 50, de 30, de 20. Un ejercicio es, vamos a calcular la corriente que consumen estos bombillos. El voltaje que tienen en las casas es de 110 voltios. 110 voltios llegan a las casas y los bombillos se conectan a este voltaje. Los bombillos tienen una referencia de vatios, entonces van a hacer ese ejercicio de los vatios que consumen estos bombillos. Van a buscar electrodomésticos, las planchas,
los televisores van a mirar cuánto consumen. Si tienen alguna duda, mañana nos escriben. Aquí está el correo, ahí les dejamos el correo, nos envían un correo y a vuelta de correo les enviamos, vamos a ver si lo hacemos, le reenviamos el video o le reenviamos el PDF de la clase para que lo puedan tener. Vamos a ir, lo que les decía, hay que tener paciencia al principio, la idea es que los conceptos queden bien claros para no tener problemas o para que no, digamos, vayan aprendiendo mal, ¿no? Que entiendan los conceptos bien. Yo sé que las clases pues por este medio son un poquito más lentas más lentas no, más complicadas porque la gran mayoría se conecta a través del celular, pero vamos a tratar de hacerlo. Importante es llegar temprano y estar puntuales porque, como les dije, las clases no... Recuerden que el curso es gratis, o sea, no es fácil, estamos haciendo un esfuerzo para que lo puedan ver y lo puedan hacer. Ya el próximo curso ya no va a ser gratis, entonces hay que aprovechar este primer curso. O por lo menos esta es la primera vez que lo vamos a dar gratis, ¿no? Entonces así que aprovechen. Sí, vamos a ver si, vamos a ver, bueno, por aquí vamos a ver algunas cositas, bueno, nos dicen que es clases en PDF, Robin nos envía el correo, le agradezco, Hafenisen, bueno, don Andrés, algunas preguntas, listo, entonces recuerden para mañana los bombillos o los electrodomésticos de los que sepan la potencia en las casas, si saben cuánto consume una plancha, nos envían, mañana miramos el dato de la corriente que consume para que ustedes vean el consumo de los electrodomésticos en las casas. Qué bueno sería que nos dejara listo, hay forma de tener material listo, en una fuente puedo colocar un circuito en serie y paralelo. Bueno, don Luis Mora nos hace una pregunta, sí, mañana vemos cómo es un circuito mixto que tenga serie y que tenga paralelo, listo, que tenga los dos. Bueno, listo, gracias por la clase. Creería que es bueno ver el manejo del multímetro antes de que lo averíen. Ingeniero, les voy a mandar las lámparas rutilantes que se utilizan ahora, son la norma. Hay muchas cosas, ¿listo? Copia de la presentación, gracias por la clase. Listo. Muy claro, gracias. Vamos a ver, don Oscar nos pregunta cuánto costaría el próximo curso. No, por ahora disfruten de este curso que es gratis. Por ahora disfruten hagan todas las preguntas que quieran, que las vamos a resolver. Las que no sepan se las averiguo, no hay problema. La gran mayoría, digamos, las he manejado. Pero cualquier cosa la vamos a ver. Si no vienen a 24 y hay que convertirlo por medio de un adaptador para que funcione con los equipos, puertas, bueno, por ahora vamos a averiguar. Recuerden, las lámparas tienen un voltaje y tienen una potencia, vienen así, vienen esas especificaciones. Entonces, si funcionan a 24, no importa, 24 voltios y miran la potencia, hacen el cálculo. Las que funcionan a 110 se conectan directamente a 110 voltios, se conectan directamente a la corriente, pero hay unas que vienen con unos adaptadores de voltaje, es cierto la observación que nos hacía Olga. Bueno, Prince Security nos envía el soporte, gracias, muchas gracias. Classtech, gracias. Juan Carlos Zambrano, gracias. Hugo, gracias. Bueno, gracias a ustedes por estar acá, nos vemos mañana a 8 de la mañana y continuamos en la siguiente clase. Vamos a ver si mañana avanzamos un poquito más. Ojalá la cuarentena se alargue para que siga el próximo curso gratis, dice don Oscar. Ojalá. Vamos a ver hasta dónde llegamos. Por ahora creo que alcanzamos a terminar el curso y todavía hay cuarentena. Esperemos que no sea tan larga la cuarentena porque... Bueno, a todos muchas gracias, nos vemos mañana, cuídense, tengan mucho cuidado. Los que viven en Bogotá recuerden que hoy es el pico y placa para los hombres.